Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Dice la palabra del Señor así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Una de las dificultades más grandes que enfrenta el hombre es la dificultad de no saber vivir la vida. El hombre sin Dios es inconstante y volátil. Hoy puede estar feliz y mostrar una alegría frente a ciertas situaciones, frente a cierta circunstancia, pero al otro día puede caer en tristeza. Santiago lo describe como el hombre de doble ánimo. Lo cierto es que, aunque ellos digan lo contrario, que viven una vida feliz, que viven una vida alegre, lo cierto es que su vida es una vida de amargura. Basta con que vengan pequeñas crisis a su vida para que el hombre pase a un estado de tristeza. La tristeza puede apoderarse de una persona y llevarla a una vida de amargura, de desgracia, hasta el punto que puede llevarlo hasta quitarse la vida. Basta, mis hermanos, con mirar los periódicos, con mirar las noticias de hoy, para darnos cuenta que casi que a diario pasa esto en hombres ancianos, en mujeres. Y aún, mis hermanos, se ha incrementado la tasa de suicidio en muchos jóvenes. Jóvenes, mujeres y hombres sin esperanza, en desesperación, que deciden acabar con su vida. Ahora, esto no es así para nosotros los creyentes. Para los que hemos creído en Cristo, dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El segundo fruto enumerado aquí, mis hermanos, por el apóstol Pablo, es el gozo. Aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, entonces experimentarán el fruto del gozo que viene por el Espíritu Santo. La palabra también nos dice que se alegren todos los que en ti confían, allá en los Salmos. Den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Mis hermanos, para nosotros el gozo es una característica. El gozo para los que confían en Dios. Gritos de júbilos hay para los que confían en Dios. Y muchos más versículos nos confirman de que esta es una característica de nosotros los creyentes. Un creyente amargado, mis hermanos, es una contradicción. En otras palabras, si alguien está capacitado para vivir una vida de gozo, para vivir una vida de victoria, entonces esos somos nosotros los cristianos. Nosotros somos el grupo de personas más privilegiadas en este mundo. Hemos sido equipados con todas las herramientas, todas las razones para vivir una vida gozosa. Y además, mis hermanos, hemos sido equipados con un ayudador, el Espíritu Santo, que obra en nuestras vidas. Y dice Gálatas que uno de sus frutos es el gozo. Ahora, ¿quiere decir esto entonces que nosotros los creyentes no experimentaremos tristeza? ¿No experimentaremos desesperación, desesperanza?
La respuesta es que no. Nosotros los creyentes también experimentamos tristeza en nuestras vidas. La pérdida de un ser querido, un hijo que anda en malos pasos, un hermano que sufre una enfermedad, nuestras propias enfermedades. Pero lo que entendemos por la palabra en general, mis hermanos, es que el gozo, escuche bien, no cualquier gozo, el gozo en el Señor está por encima de todas esas tristezas. Es así que en medio de la tribulación el creyente puede experimentar gozo, porque su gozo no está arraigado a las circunstancias o a las situaciones que él está viviendo, sino que su gozo viene de Dios. Su gozo viene de haber sido redimido de la muerte y de la condenación eterna por nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que Pablo puede decir: yo me gozo en medio de la tribulación, en medio de la escasez. El mismo Pablo también, que podríamos conocerlo muy fácilmente como el apóstol del contentamiento, porque él sabe gozarse en lo mucho, en bendición, en tribulación, en libertad, en cárceles, en azotes. En el capítulo 2, versículo 2 de nuestra carta, él nos dice: completad mi gozo. Es decir, había algo por lo que el gozo de Pablo no estaba completo. Ahora, no es que Pablo no tuviera gozo. Fíjense bien, él dice: completad mi gozo, sino que Pablo no puede experimentar el gozo de manera completa, y la causa es que sus hermanos de Filipo están teniendo divisiones. Antes, mis hermanos, la pregunta que nosotros debemos hacernos como creyentes es: ¿está nuestra vida llena de gozo? ¿Estás viviendo tú una vida gozosa, hermano? Piensa por un momento, conscientemente. ¿Vives contento? ¿Tu vida irradia alegría? ¿Eres capaz de sobreponer tu gozo por encima de esas circunstancias adversas? ¿O eres una persona amargada, afanada, turbada, que cualquier circunstancia te pone histérico, iracundo, afanado, desesperado? Hay veces que uno escucha por la calle que le dicen: mire, Julanito de tal es creyente, ese es cristiano. Hombre, si ese es un amargado, a ese le va a hablar uno y viene y le contesta con 4 piedras en la mano. La pregunta consciente que nosotros debemos hacernos, mis hermanos: ¿es nuestra vida gozosa? ¿Venimos a esta iglesia con gozo a adorar al Señor? Pero el texto de hoy, mis hermanos, nos invita a gozarnos, a regocijarnos en el Señor. Así que he titulado este sermón: regocijándome en el Señor. Y vamos a tocar 3 puntos. En primer lugar, gozo en el Señor. Dice el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mis hermanos, habíamos visto anteriormente que a pesar del gran testimonio en el contexto de la carta, a pesar del gran testimonio que Pablo tenía de esta iglesia, ellos eran una congregación generosa. Pablo había enviado un consejo de exhortación, un consejo a la unidad de la iglesia por una rencilla entre 2 hermanas de esta iglesia. Y en el sermón pasado estuvimos hablando un poco acerca de estas 2 hermanas, Evodia y Síntique, la cual, dice Pablo, fueron combatientes con ellas en el evangelio. Probablemente 2 mujeres que recibieron a Pablo cuando Pablo llegó por primera vez a Filipos y se acercaba allá a la orilla del río y encontró a estas mujeres orando. Pero también habíamos visto que la carta a los filipenses es una de las cartas más gozosas y llenas de gratitud y amor, en la que Pablo reconoce a los filipenses por el apoyo que había recibido de ellos, no solamente espiritualmente, no solamente en oración por él, sino que ellos se habían preocupado por el bienestar físico de Pablo, y ellos le habían mandado ofrendas y ayudas al apóstol Pablo en su tarea de la predicación del evangelio. Podemos decir entonces que el tema principal de Filipenses es la carta del gozo, y que los filipenses eran una iglesia con gran testimonio, pero a los oídos de Pablo
había llegado la noticia de esta división entre dos grandes hermanas. Así que entonces Pablo muestra una preocupación porque el gozo, la unidad de esta iglesia estaba siendo potencialmente expuesta por una pequeña división entre dos hermanos. Así que vemos entonces esta preocupación de Pablo. Y dice en el versículo 4 como un mandato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y lo que quiero que notemos en el texto, mis hermanos, es cuál es la fuente del gozo para los creyentes. ¿Cuál es nuestra fuente de ese gozo? Y el Señor lo pone claro, Pablo lo pone claro: regocijaos en el Señor. Cristo, mis hermanos, es la fuente de todo nuestro gozo. Regocijarse en el Señor es abandonarse en manos del Señor, es tener plena convicción de que Jesús está al control de todo. Y por eso las circunstancias no pueden apagar el gozo del creyente. Como les decía, es por eso que el creyente en medio de la tribulación puede experimentar gozo, porque su gozo no depende de las circunstancias. Y mis hermanos, nuestro mayor gozo es que Cristo nos haya salvado, que Cristo nos haya visto en nuestra bajeza, en nuestro pecado, en nuestra angustia, en nuestra perdición y en nuestra desesperanza, y se haya ofrecido como sacrificio para nuestra salvación. ¿No es eso, mis hermanos, un motivo de gozo para nosotros? Y eso es lo que Pablo quiere mostrarle aquí a los filipenses. En su propio ejemplo, a pesar de las circunstancias de donde había sido escrita esta carta, precisamente desde una cárcel, Pablo habla con autoridad acerca del gozo que viene de Jesucristo. Mire conmigo, repase el capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 2 del capítulo 2. Completad mi gozo. Versículo 16 del capítulo 2. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y así el versículo 3 del capítulo 3 y el versículo 1 y 4 del capítulo que estamos estudiando. Pablo habla del abundante gozo que él siente. Por eso es que esta carta es conocida como la carta del gozo. Ahora, mis hermanos, nosotros pudiéramos llegar a pensar acerca del gozo, que este gozo está basado en un optimismo alegre, una actitud positiva mentalmente. Pero no, mis hermanos, nuestro gozo es en el Señor. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Ahora, hay motivadores, hay optimistas, hay predicadores que centran el gozo del hombre en el positivismo. Piensa positivo, sé optimista, concéntrate en lo bueno y lo lograrás. No, mis hermanos, para Pablo no es así. Para nosotros los creyentes no es así. Nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo proviene del Señor. Ahí en el mismo contexto, en el capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, no es de esta tierra. A veces somos orgullosos de decir: venimos de tal parte, yo vengo de tal parte, yo soy de tal ciudad. Pero dice Pablo, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía
está en los cielos. Cristo viene, dice Pablo, y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿No es eso, mis hermanos, la base para nuestro gozo? Que aunque pase lo que pase, sean las circunstancias que sean, venga la pandemia más grande que quiera venir, nuestra ciudadanía está asegurada en los cielos. ¿No es eso un motivo de gozo para nosotros, nuestros hermanos? Cristo es nuestro motivo de gozo, y dice Pablo en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación, y ya habíamos dicho que ese si hay no significa un condicional de que vaya a suceder por algo, sino más bien es un sí afirmativo que nos está diciendo, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia de parte del Señor. Yo te digo a ti, hermano, eso no es un motivo de gozo para nosotros. Cuando Cristo nos llamó y cada día de nuestras vidas no estamos recibiendo la gracia del Señor. Vea lo que dice Efesios capítulo 1 acerca de la sobreabundante gracia del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias para nosotros, mis hermanos. Eso es lo que recibimos del Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra salvación. ¿No es eso también motivo de gozo para nosotros, mis hermanos? Él es el que trajo salvación a nuestra alma. Él es el que con su amor consuela nuestra vida. Él es el que nos ha dado comunión con su Espíritu. Él es el que llena de misericordia en nuestra vida. ¿Cómo no estaremos nosotros gozosos, mis hermanos? Pero mira hoy cómo te ha bendecido el Señor. La salvación de tu alma, la comunión con su Espíritu, adoptados como hijos, coherederos con Jesucristo. Esas son todas las bendiciones que te ha dado el Señor y ha derramado sobre ti. ¿No es eso un motivo de gozo para nosotros, mis hermanos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo utiliza aquí una interesante palabra griega, la cual aquí se traduce como gentileza. Otras versiones podrían traducirlos como paciencia, suavidad, una mente tranquila, modestia en el espíritu, paciente o magnanimidad. Y Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y sin duda alguna, mis hermanos, esta también debe ser una de las características de un creyente gozoso. Una de las cualidades de un siervo de Dios. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Hermanos, nosotros debemos ser ejemplo para los hombres. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Cristo, nuestro Señor, fue manso, gentil, tierno. Él tuvo que mostrar gentileza cuando tuvo que mostrar gentileza. ¿Se acuerdan de aquella mujer adúltera que fue traída delante de él por una trampa y fue llevada a sus pies? Él supo cómo mostrar gentileza. ¿Cuál fue la respuesta de él? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ni yo te juzgo, le dijo, no peques más. Jesucristo era gentil. Los niños podían acercarse a él, las mujeres podían acercarse a él. El mismo Pablo se caracterizaba por su gentileza.
hablándole a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 2, versículo 3, les dice: porque nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que seamos confiables en el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba vuestros corazones. Y en el versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, escuche, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mansedumbre, gentileza, ternura. Pablo dice: yo fui gentil, como esa mamá que carga a su hijo para darle seno. Gentiles como ese compañero fiel que Pablo menciona. Él dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Él era un pacificador. Este compañero fiel era un pacificador. Él era el que iba a meditar entre estas dos hermanas: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y sigue diciendo: el Señor está cerca. Nuevamente, la base de nuestras cualidades, mis hermanos, es Jesucristo. Son por el Señor, son para la gloria del Señor y son porque el Señor está cerca. Y nos preguntamos: ¿qué tan cerca está el Señor? Él viene por segunda vez, ¿sí? Pero el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos, mis hermanos. Él ha hecho morada en nosotros a través de su Espíritu Santo. El Señor está cerca. Por eso dice Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y así entonces mi Señor estará cerca de los demás. Si el Señor está cerca de ti y tú das testimonio de tu gentileza ante los demás, entonces así el Señor Jesucristo estará cerca delante de los demás. Entonces Cristo será conocido por los demás. Entonces seremos luz y entonces podremos ser sal, mis hermanos. Pero lastimosamente hay creyentes que viven una vida de amargura. Creyentes que viven una vida de amargura y eso los convierte en personas toscas, intratables, iracundos. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, mis hermanos, es: ¿cómo nos encontramos nosotros mismos? ¿Cómo eres conocido tú en tu propio barrio, mi hermano? Sí, tiene buen trato, su gentileza, su nobleza, se caracteriza por ser pacífico. Él es un buen vecino. ¿O acaso eres como ese toro que acaba de ser soltado a la plaza y todo lo que se le atraviesa lo quiere cornear enseguida? Mire, hermano, que para ayudar a tal hermano, no quiero saber nada de ese hermano. Él se merece todo lo que le ha pasado. ¿Cómo está nuestra vida? Hermanos irritables. Como decía al principio, a veces uno se encuentra a los propios incrédulos diciéndonos: y tal persona es creyente y tal persona es cristiano. No hay una vida de gozo, no hay un testimonio de gentileza, de bondad. Y cabe decir que todo esto, mis hermanos, también trae división a la iglesia. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, que estos hermanos se desviaran, que una pequeña rencilla, que una pequeña división entre dos hermanas pudiera crecer tanto que la iglesia se dividiera. Hermanos amargados que no son capaces de humillarse, como veíamos en un sermón anterior, delante de su hermano, de considerarlo superior a él. La invitación del Señor hoy es a gozarnos en Él y a mostrar nuestra gentileza, nuestra bondad, nuestra mansedumbre delante de los hombres. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: seguridad en el Señor. Versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con oración de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En primer lugar, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos. Mis hermanos, esto que Pablo está dando aquí no es una opción para nosotros. Esto es un mandato, es un mandamiento para nosotros. Por nada estéis afanosos. Así que no tomar este mandato, esta instrucción para nosotros, es una invasión en el área que le corresponde solamente a Dios. En otras palabras, es como decir: bueno, yo voy a darle una ayudita a Dios. En mis propias fuerzas yo puedo hacer esto y puedo lograr esto y puedo hacer lo otro. Es como si hiciéramos a Dios a un lado y le estuviéramos diciendo: yo puedo en mis propias fuerzas. No, mire, hermano, pero es que
esa situación me tiene aquí, por nada estés afanoso. Es un mandato que te da el Señor hoy. Mire que tengo que pintar, que tengo que arreglar, que tengo que hacer esto, y el domingo es que puedo hacer. Por nada estéis afanosos. Porque sabes que en nuestras propias fuerzas lo que va a pasar es que no vamos a poder. Entonces ahí es donde nos va a invadir el afán, en donde se empieza a perder el gozo, y en medio de la desesperación es donde cometemos errores y deshonramos a Dios, blasfemamos en contra de Dios. Es por eso que el Señor nos manda: por nada estéis afanosos. El Señor nos habla ampliamente de eso en el Sermón del Monte, el capítulo 6 de Mateo, versículo 25, dice: por tanto os digo, estas son las palabras de Jesucristo, mis hermanos, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis. El mismo mandato 3 veces lo repite el Señor en este texto. No os afanéis. El Señor, mis hermanos, conoce todas nuestras necesidades. Así que Él nos manda a ocuparnos primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso es que el texto continúa diciendo que si no, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, mis hermanos, Dios ya conoce todas nuestras peticiones aún antes que nosotros se lo pidamos y le oremos. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, oramos porque es la oración el medio que ha destinado Dios para darnos todas las cosas. Sí, Dios conoce nuestras peticiones. Dios sabe cómo y qué necesitamos. Pero Él ha predestinado que a través de nuestra oración Él nos dará todas las cosas. Pero en segundo lugar, es precisamente porque nuestra vida de oración es la medida de cuánto dependemos nosotros del Señor. Voy a repetir esto nuevamente. Oramos porque la oración es la medida de cuánto o de qué tanto nosotros dependemos del Señor. Hermanos, tu vida de oración muestra tu dependencia del Señor. Cuanto más dependemos de Él, más vamos a ir a Él en oración. Vamos a descansar en Él, más vamos a gozarnos en Él. Entonces nuestras cargas serán aligeradas. Y la pregunta, mi hermano, que cabe aquí es: ¿cómo está tu vida de oración? Conscientemente, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Tu vida de intimidad con el Señor, tu vida de adoración con el Señor. Si hiciéramos una escala, ¿en dónde te ubicarías tú ahora mismo? ¿En los que oran todos los días, 3 veces al día, 4 veces al día? ¿En los que oran una vez a la semana? ¿En los que oran una vez al mes? En los que no oran? ¿Cómo está tu vida de oración, mi hermano? ¿Cuánto descansas tú en el Señor? ¿Cuánto dejas de tus afanes en manos del Señor? ¿O son los mismos afanes, los propios afanes, los que ni siquiera te dejan acercarte al Señor? Es que no me da tiempo ir a la oración, es que no me da tiempo ir al culto, es que estoy trabajando, es que estoy haciendo esto. ¿Cuánto descansas tú en el Señor? ¿Cuánto te gozas tú en el Señor? Porque esto también demuestra nuestro gozo a ir en oración,
a ir en intimidad con el Señor, a pedirle, a rogarle. La invitación, hermano, para ti es que hoy puedas decir: Señor, yo quiero depender más de ti. Yo quiero gozarme cada vez más y más en ti, Señor. Ayúdame en mi fe, ayúdame en mi autosuficiencia, que hoy pueda decir: mi vida está en tus manos, Señor. Hoy quiero descansar en ti. ¿Qué es lo que te preocupa a ti en la vida? ¿Qué es, hacia dónde está enfocado tu corazón? Y continúa diciendo el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La palabra de Dios describe, por el contexto, la paz de Dios en tres facetas, podríamos decirlo así. Cuando Pablo continuamente lo utiliza, introducciones a sus cartas, esto entonces nos recuerda que nuestra paz viene a nosotros como un regalo del Señor. Paz a vosotros, dice Pablo en el inicio de su carta. Pero también nos habla de paz con Dios. Esto describe una relación a la cual entramos con Dios a través de la obra terminada de Cristo Jesús. Nuevamente, nuestra paz viene del Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, la paz de Dios, y esta es la paz de la cual habla nuestro texto, está más allá de todo entendimiento. Esto es más allá de nuestro poder de pensar. Ahora, esto no significa que sea imposible de entenderlo, sino que esta es más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar las cosas. Por lo tanto, esta es una paz que solo se vive experimentalmente, mis hermanos. Cuando nosotros alcanzamos esta paz que viene de Dios, es cuando nosotros podemos decir: es indescriptible lo que sentí, es indescriptible lo que siento, es una tranquilidad, es una paz que no puedo ni siquiera decir qué es lo que siento. El gozo, mis hermanos, de descansar en nuestro Señor trae paz a nuestras vidas. Regocijaos en el Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor en oración, gozo, paz, tranquilidad, mansedumbre, gentileza. Todas estas cosas están entramadas y todas estas cosas vienen del Señor. Por eso decíamos al principio que solo el creyente puede encontrar el gozo verdadero, la paz verdadera. Solo el creyente puede decir: vivo en paz, vivo tranquilo, verdaderamente. La paz del Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará habla de una acción militar aquí, mis hermanos. Esto es algo que la paz de Dios hace por nosotros. Es una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Es como un vallado, como una cerca, como una parelilla más comúnmente conocida, en lo que uno se asegura de que no hayan intrusos. Así, cuando nosotros queremos tranquilidad, queremos paz, nos vamos y nos encerramos en alguna parte, o nos vamos a una parte que esté cerrada y sea tranquila, en busca de tranquilidad, en busca de paz. La paz de Dios es como un vallado a nuestro corazón. El Señor guarda nuestro corazón de todas esas cosas que pueden afectar nuestra tranquilidad. Así que cuando una persona parece perder su mente y su corazón, en realidad, o por lo general, está conectado porque hay ausencia de paz de parte de Dios en su corazón. Ha perdido la tranquilidad, su corazón divaga, Dios no está en su corazón. La paz de Dios es un cerco en nuestras vidas. Es un muro que prohíbe la entrada de los afanes, es un muro que prohíbe la entrada de la tristeza, es un castillo fuerte que guarda al hombre de la desesperanza y del desosiego. Ese es el privilegio que tenemos tú y yo, el privilegio del creyente, el de llevar todas las peticiones delante de Dios en oración, en ruego, en acción de gracia. Y entonces la paz, la ternura, la mansedumbre, la gentileza vendrán a tu vida. ¿Tú quieres experimentar gozo? ¿Tú quieres experimentar paz, tranquilidad, gentileza? Entonces tú necesitas ir al Señor en oración. Entonces tú necesitas dejar todas tus cargas en manos del Señor. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, siguiendo el buen ejemplo. Versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es
de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de la alabanza, en esto pensad. Así que Pablo ahora reúne una lista de valores que fácilmente encajarían en la lista de valores del pueblo romano, de los griegos. Pero Pablo lo pone a la iglesia, a los creyentes. Pablo no nos pone a nosotros como algo por qué seguir, algo a qué seguir. Esto va de la mano en que si nosotros seguimos las cosas que para el hombre son buenas, de buen nombre, de buen testimonio, entonces Cristo también estará más cerca de los hombres. Entonces estas servirán como un testimonio bastante eficaz para los hombres. Todo lo que es verdadero está relacionada o significa con la verdad. Una persona verdadera es sincera, gente que puede o que se le puede confiar en su palabra. Cuando Pablo dice a estos cristianos, les está diciendo que se enfoquen en el pensamiento de la verdad, lo real, en lugar de lo falso. La persona que lleva una vida de acuerdo a la verdad disfrutará de una mejor vida que aquellos que dejan o que se dejan guiar por lo falso. Y esto va precisamente en lo que estaba pasando con los filipenses, de no desviarse, a escuchar a estos que predicaban por contienda, a estos que buscaban saciar su propio vientre. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y va de la mano con todo lo que es verdadero, integridad, sabiduría. Una persona que se ha hecho sabia gracias a la experiencia y capacidad propia, y de quien se puede esperar un consejo fiel, todo lo honesto, todo lo justo, lo que es sin pecado. Así también entonces una persona que sigue todo lo justo tratará de manera justa a los demás, todo lo amable, una persona que es apreciada en su contexto, lo que decíamos, el gentil, reconocido entre sus vecinos, es amable, bondadoso, pacificador, todo lo que es de buen nombre, lo que la gente considera favorable, de lo que se habla bien, algo que tiene buena reputación. Si hay virtud alguna, la excelencia de cualquier tipo. Nosotros como creyentes estamos llamados a alcanzar la excelencia en todas las etapas de nuestras vidas. Usted en su trabajo, usted en sus estudios, estamos llamados a perseguir la excelencia de una manera más profunda que una simple reflexión. En estas cosas meditad, en lo bueno, profundizar en lo que es agradable, en lo que tiene virtud, en todo lo verdadero, en lo amable. Pablo les dice a estos cristianos de Filipenses que se enfoquen en estas cosas que para los no creyentes se consideran virtudes. Él les dice, considerad en incorporarlas también en sus vidas. Considera tú también, hermanos, en perseguir estas cosas, que Pablo no especifica por qué. Sabemos que los cristianos estamos llamados a encarnar los mejores valores de nuestra sociedad, los cuales, mis hermanos, pueden llegar a ser testimonios efectivos del Evangelio de Jesucristo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto va a ser. Por último, el apóstol Pablo nos manda a seguir su ejemplo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí. Pablo reconoce que estos creyentes de Filipenses habían seguido muchas de sus enseñanzas. Y la preocupación de Pablo a que ellos pudieran desviarse por riñas, por divisiones. Entonces él dice, sigan mi ejemplo. Pero también él nos ha puesto en el versículo, en el capítulo 2 de la carta, el más grande ejemplo que nosotros tenemos, a Jesucristo. Dice, el cual no estimó ser igual a Dios y se despojó, se hizo hombre. Así Pablo invita también a seguirlo. Y el Dios de paz será con vosotros. Esta es la promesa. Este es el premio por el fiel discipulado. El Dios de paz estará presente entre ellos. Las palabras Dios de paz señalan la promesa de que Dios al final de los tiempos, mis hermanos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, traerá paz para nosotros. Así que a ese hermano que quizás aquí decimos, no, y yo voy a vivir la eternidad con ese hermano, y ese hermano va a estar allá en la eternidad. El Señor traerá paz. Esa es la promesa del Señor. Nuestra bajeza, nuestras dificultades, nuestras malas costumbres, nuestras malas cualidades
serán transformadas por el Señor. Dice que recibiremos un cuerpo glorioso como semejante al de Jesucristo. Finalice: lo que aprendiste y recibiste de mí y visteis, esto haced. Pablo se ha mostrado como ese hombre que ha estado al servicio humilde, a someterse a la humillación, después de ser un principal, como habíamos visto, fariseo de fariseos. Ahora él se muestra como esa persona humilde. Y Pablo entonces aquí delinea el tipo de servicio humilde que es Cristo. Le concedió al mundo al nacer de forma humana y al someterse, al morir en una cruz. Pablo le pide a los cristianos de Filipenses que emulen el pensamiento que permitió a Cristo hacer lo que hizo. Sintiendo lo mismo, dice en el capítulo 2, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese es el llamado para nosotros, mis hermanos, a seguir estos mismos pasos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú qué estás persiguiendo? ¿Tú qué ejemplo estás siguiendo? Lo bueno, la justicia, la verdad. No, mi hermano, es que me presentaron un negocito aquí y yo tengo que aprovecharlo. Yo no voy a dejar pasar esa oportunidad. Todo lo bueno, todo lo verdadero, lo justo. ¿Qué estás persiguiendo tú? Es que a mí lo que me gusta es lo peligroso, lo malo. Entonces la paz de Dios será con cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Por último, amigo que estás aquí sin Cristo, ciertamente tú no experimentas el gozo verdaderamente. Ciertamente tú no experimentas la verdadera paz. Y mucho peor para ti, mi amigo. Si no te rindes a los pies de Cristo, para ti solo quedará el juicio. Para ti solo quedará la condenación eterna. Pero el Señor hoy te ha llamado y te ha dicho: sean conocidas todas tus cargas, todas tus peticiones, todas tus luchas delante de mí en oración. Y Él te hará descansar. Hoy mismo, mi hermano. Ven a Jesucristo en arrepentimiento, fe, y hoy mismo recibe la salvación. Y hoy mismo recibe la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera alegría. Ven a Cristo, querido amigo. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en Él hay salvación? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, que te espera más allá.